La Revolución de Mayo muchas veces se ha utilizado para fortalecer nuestra nacionalidad. Sin embargo, no siempre se analizan las causas ideológicas que fueron el motor de dichos acontecimientos. Como dice Erich Hobsbawm, la destrucción del pasado, o más bien los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños en esta época. Vivir en un presente permanente es una forma de amnesia histórica y debemos tener en cuenta que quien controla el pasado controla el futuro. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de la Revolución de Mayo, debemos decir que también fue una confrontación ideológica y que esto se expresó en la interna de la revolución. Los modelos ideológicos provinieron de la Revolución Francesa. Si pensamos en una postura liberal, seguramente nos veremos reflejados con los hechos acontecidos en Francia entre 1789 y 1791. En cambio, si creemos en una democracia revolucionaria, seguramente nos veremos reflejados en la Constitución Jacobina de 1793. Por supuesto que el sector más conservador lo encontraremos en el Directorio de 1795. Entonces, desde estas posturas veríamos la historia como una confrontación entre diferentes ideas que muchas veces llevó a la guerra. Nuestros próceres ya no serían de mármol, sino personas de carne y huesos, luchando en el lodo de la historia. Es decir, si asumimos que la lucha de nuestros próceres estuvieron relacionadas a los diferentes intereses, a las ideas y a las mismas pasiones que trajo consigo la constitución de un sistema capitalista, si asumimos todo eso, el presente sería mucho más fácil de comprender, ya que podríamos relacionar la experiencia contemporánea con las generaciones anteriores. Por otro lado, si pensamos en la Revolución de Mayo, también tenemos que analizar cuál era la situación política a nivel mundial. Este ejercicio nos dice que para analizar un fenómeno político es necesario pensar en cuestiones geopolíticas. Si trasladamos este concepto a nuestra actualidad, perderemos la inocencia al momento de pensar los grandes cambios que sucedieron en nuestro país. Por lo tanto, ya no lo juzgaríamos solo de una manera moral, sino que nos preguntaríamos cuáles son los intereses que hay detrás. Cuando hablamos de la Revolución de Mayo, debemos tener en cuenta que fue un momento de intrigas. Luego del ataque inglés producido en 1806, el doctor Paroissien, quien había llegado con esta expedición, quedará gravitando en el Río de la Plata y muchas veces aparecerá en escena como colaborador de los revolucionarios. Incluso estuvo al lado de San Martín en el cruce de los Andes. El primer intento inglés fue el cañoneo militar. El segundo intento será el cañoneo comercial. La revolución industrial expandirá la búsqueda de nuevos mercados. A partir de entonces, el Estado inglés aplicará un doble discurso. En el plano interno, un férreo proteccionismo, y en el plano externo apoyará el libre cambio. Las invasiones inglesas en el Río de la Plata determinaron la formación de los primeros cuerpos de milicias formados por nativos, lo que fue un suceso muy importante para las clases subalternas, ya que les permitió acceder a un lugar de reconocimiento social antes inexistente. Estos mismos actores son los que luego en 1809 sostendrán a Liniers frente al alzamiento del monopolista Álzaga y se considerarán como un nuevo foco de poder que terminará explotando en la Revolución de 1810. El nuevo grupo es de suma importancia si consideramos que serán los protagonistas de la conformación del Estado revolucionario y de los enfrentamientos intestinos que sucederán. Pero también hay que tener en cuenta que la invasión de 1806 significará el primer ensayo de apertura de la economía local a una metrópolis en donde se había producido la revolución industrial y la consolidación de las nuevas ideas liberales
burguesas. La apertura comercial crecerá sin límites luego de la Revolución de Mayo y terminará perjudicando a las economías regionales. Por otro lado, el Estado francés y el Estado inglés se disputaban los mercados. El bloqueo continental llevado a cabo por Napoleón Bonaparte es la prueba de lo antes expresado. Sin embargo, mantener dicha decisión no será fácil. En 1808, las tropas napoleónicas que habían invadido Portugal para garantizar el cumplimiento del bloqueo decidieron quedarse en España. El gobernante elegido fue el propio hermano de Napoleón. La nobleza lo aceptó. El pueblo español no lo hizo y dio comienzo a la resistencia contra el invasor. Estos acontecimientos impactaron en los diferentes virreinatos y trajo como consecuencia la formación de las primeras juntas que se irán formando como expresiones de independencia con respecto a España. En 1808, cuando suceda la Guerra de Independencia Española, no solo se producirá la retroversión de la soberanía en las colonias, sino que también acercará a Gran Bretaña a América y privará a España de los recursos suficientes para influir en sus colonias. Las ideas liberales comenzaron a imponerse. La defensa de los hacendados y el plan de operaciones de Mariano Moreno será una clara expresión de ello. La defensa de los hacendados es una postura a favor del libre cambio. Sin embargo, en el plan de operaciones podemos ver cuál será la postura del autor respecto a los cambios revolucionarios. En este texto, Mariano Moreno expresa las ideas que tenía en cuanto al Estado y dice que debía ser fuerte, proteccionista, decidido a tomar absolutamente a cargo la planificación de la economía. Por lo tanto, dejó claro que la revolución no debía ser solo un tránsito entre unas cadenas y otras, es decir, romper con las cadenas españolas no significaba caer bajo las cadenas comerciales de Inglaterra. Si tenemos que buscar un destinatario del plan de operaciones, podríamos ubicar a Saavedra, su férreo contrincante político. Mariano Moreno tuvo un carácter revolucionario. En uno de los párrafos dice: la moderación fuera de tiempo no es cordura, ni es una verdad. Al contrario, es una debilidad. Jamás en ningún tiempo de revolución se vio adoptada por los gobernantes la moderación ni la tolerancia. Y sí, Mariano Moreno mandó a fusilar a Liniers, luego de que Liniers comenzara con la acción contrarrevolucionaria. Las ideas jacobinas eran parte de Mariano Moreno, pero también era parte de la represión de Tupac Amaru. Todo eso hace la mentalidad de Mariano Moreno y comprendió que la revolución era muerte. La máscara de Fernando VII fue un elemento que legitimó los primeros pasos de la revolución, pero ya no era creíble y Mariano Moreno tuvo que tomar una decisión trascendental: derrotar a los realistas en su principal foco de poder, es decir, en el Alto Perú. Para ello, envió a los hombres de mayor confianza, Juan José Castelli y Manuel Belgrano. Esto dejó a Moreno en una debilidad política, la cual fue aprovechada por el saavedrismo, quienes prepararon una maniobra para debilitar aún más a Mariano Moreno. La misma consistía en incorporar a los diputados del interior que comenzaban a llegar por esos días a la Junta, o sea, al Poder Ejecutivo, y no al prometido Congreso Constituyente, o sea, al Poder Legislativo. Y de esta manera contar con el apoyo de los mismos, lo que dejaba a Mariano Moreno en una total debilidad. Es por ello que proponía ampliar la elección para que la mayor cantidad de ciudades de provincia tuvieran representadas. Sin embargo, la maniobra de los saavedristas tuvo éxito y Moreno tuvo que renunciar. Luego fue designado como representante de la Junta ante los gobiernos de Río de Janeiro y Londres. Era el principio del fin, ya que será asesinado en alta mar. Ahora bien,
Al momento de producirse la Revolución de Mayo, las mentalidades habían cambiado. La rígida estructura que mantenía el sistema de castas en la época virreinal comenzará a requebrajarse en 1806, cuando se formen las milicias urbanas criollas. Es el momento en donde las cadenas comenzaron a romperse. El cambio del impuesto a lo pensado desencadenará en diferentes posturas dentro del mismo sector y llevará a fuertes enfrentamientos, pero además a una gran confusión en el sistema político. Hay que tener en cuenta que el sistema político es un conjunto de instituciones, de grupos y de procesos políticos caracterizados por un cierto grado de independencia recíproca. Pensando en el hábitat que caracterizaba a una realidad política, el ataque que llevó a cabo Francia contra España y el rapto de Fernando VII empujará a un cambio político e institucional. Y esta es la clave para poder interpretar el sistema político que se conformará luego de 1810. Si la soberanía volvía al pueblo, ¿cómo se organizaría el sistema político en el Río de la Plata? Era un momento en donde sobrevolaban las nuevas ideas liberales, pero resultaban muy difíciles de llevarlas a lo concreto. Recién comenzábamos a salir de una conquista que había durado siglos. Por lo tanto, se irán ensayando diferentes sistemas. Es una especie de prueba y error. En un principio se tomarán en cuenta los cambios políticos producidos en España y, al igual que la metrópolis, se utilizarán las juntas de gobiernos. Ahora bien, ¿podían las juntas responder al malestar social revolucionario? ¿Habría realmente una adaptación o simplemente una ruptura con los modelos españoles? La respuesta es que en el proceso habría una ruptura con el sistema político monárquico, pero una adaptación al nuevo sistema que estaban utilizando en España. El primer triunvirato parecía una réplica del Consejo de Regencia español de 3 miembros, y la Junta Grande, devenida una junta conservadora, se habría reservado el poder legislativo y delegado en el triunvirato el poder ejecutivo, mientras las Cortes lo hacían en el Consejo de Regencia. Esta división entre poderes pronto dejará en evidencia las divisiones facciosas que se venían gestando. La noción de equilibrio de poderes no era una novedad, sin embargo, todo era nuevo y los diferentes agentes del poder trataban de imponerse unos sobre otros. Las divisiones facciosas se profundizarán con la creación en enero de 1812 de la Sociedad Patriótica, grupo integrado por antiguos morenistas y de la Logia Lautaro. Ahora bien, la división de poderes se fue convirtiendo poco a poco en un instrumento de lucha política. El primer triunvirato no logró responder a las necesidades del momento. Por un lado, llevan en su haber las derrotas militares, por el otro, el problema de la independencia pasaba a ser prioritario. Estos temas sin resolver dieron lugar al segundo triunvirato en 1812 y 1814. Ahora bien, el concepto de división de poderes era el principal tema de la agenda. Además, se tornaba imperioso lograr legitimidad. La Asamblea del año 13 fue una respuesta a lo antes planteado. En ella participaban diputados de las diferentes provincias. Por otro lado, la contraposición entre vocación soberana de los pueblos y los intentos centralizadores que en nombre de la nación única lideraron los grupos porteños en la Asamblea fue un foco de conflicto. El rechazo de los diputados orientales fue producto de este enfrentamiento. El Ejecutivo mantuvo su estructura colegiada de 3 miembros. La Asamblea se reservaba la atribución de nombrar, enjuiciar y remover a cualquiera de sus miembros y dejaba el triunvirato como ejecutor de las leyes, decretos y encargado de gobernar el Estado. Derrotas de Belgrano, Vilcapugio y Ayohuma llevó a la opinión pública a considerar la concentración del poder en el Ejecutivo y suspender las sesiones de la Asamblea. Se buscaba mayor operatividad. ¿Es el principio del cambio de una autoridad colegiada
por una autoridad unipersonal. En conclusión, la revolución de 1810 fue el comienzo de nuestra independencia. Tuvo avances y retrocesos. Hubo que lidiar con las ideas políticas del momento y buscar un lugar en el nuevo orden. El desafío consiste en convertirnos en un país soberano. Para ello, debemos saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Ser conscientes es una manera de evitar caer en otras cadenas.